Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Sandy Ordóñez, yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicopatología y psicoanálisis, soy graduada en mi pregrado de la Universidad Salesiana y en mi posgrado de la Universidad Católica del Ecuador. Bueno, yo desde que salí de mi universidad, me gradué de psicóloga, empecé a trabajar en lo que es ya mi área como psicóloga. Primero trabajé dentro de lo que es de educación, siendo psicóloga clínica de una unidad educativa particular. Pues ahí trabajé principalmente con el tema de adolescentes también y familias, apoyando a los docentes, a los padres de familia y pues en general a toda la comunidad educativa. Después tuve experiencia en lo que es el sector público, trabajé en el área de adulto mayor en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabajando sobre todo en los proyectos que tiene el Estado para el cuidado de los adultos mayores. Ahí trabajé pues mucho en el tema de evaluación de los adultos mayores, cómo cuidar su estado emocional, el tema de su dependencia y también de la relación que tenían con sus familiares. Ahora me encuentro ejerciendo mi profesión ya de forma particular como psicóloga. Además tengo algunos proyectos en los que trabajo, como una fundación de la que formo parte, que es de derechos sexuales y reproductivos, y estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Testimonio 593, que es una página por la red social Instagram, en la que nosotros estamos vinculado. Bueno, para partir definiendo lo que es la violencia psicológica, creo que es importante entender que violencia es todo tipo de manifestación que ejecuta una persona que se lo conoce como el agresor hacia otra que se le conoce como víctima, valiéndose de alguna ventaja que esta persona pueda tener. Es importante entender que en los últimos años ya definimos que la violencia no es solo la física. Antes se creía que pues, solamente los golpes o las agresiones sexuales eran violencia. Pues ahora entendemos que hay otras manifestaciones de violencia y por eso vienen los tipos de violencia y dentro de ese aparece la violencia psicológica, como para poder clasificarla. Pero en realidad es importante entender que la violencia psicológica está transversal en todos los tipos de violencia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú recibes un golpe o recibes una agresión sexual que puede ser caracterizada dentro de violencia física o violencia sexual, tú también estás recibiendo una agresión psicológica. Porque en realidad lo que te afecta no es el golpe, te afecta la acción y lo que involucra estar siendo sometida por otra persona. Entonces la violencia psicológica son todas esas agresiones que van a afectar la estabilidad emocional y la situación psíquica de la persona. Es decir, que están vulnerando a todo lo que son sus derechos, pero también a su integridad como persona. Dentro de la violencia psicológica hay una gama muy grande de manifestaciones, dentro de lo que está también la violencia simbólica, que son esas manipulaciones emocionales basadas casi siempre. Bueno, en realidad los casos de violencia psicológica creo que son los más frecuentes por los que una persona o un paciente asiste a terapia, porque como había explicado anteriormente, esta violencia está transversalizada en los diversos tipos de violencia y entonces si una persona busca ayuda psicológica es porque no solo porque está afectada en su parte física, sino porque también está afectada en su parte emocional. Entonces, naturalmente, el mayor tipo de casos que atendemos en terapia es de cuando la violencia ha pasado ya o ha trascendido a este nivel de violencia psicológica. En realidad, no podría como contarte particularmente un caso por el tema de la confidencialidad que como profesional debo guardar, pero pues sí puedo hablarte de como ejemplos muy generales, porque como te decía anteriormente, esta es una violencia que está muy presente en todos los aspectos, pero la que es más común es de entre pareja. Y como decía, no solo de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres. Y de hecho creo que la violencia psicológica es una de las herramientas que es más utilizada más por mujeres que por hombres. Por los hombres es más la violencia física y la violencia sexual, pero por las mujeres mucho más la violencia psicológica, que tiene que ver, como decíamos, con manipulaciones, agresiones verbales, sentimientos de culpa, entre otras manifestaciones. Por ejemplo, de mujeres a hombres hay una manipulación en esta de que si me dejas me voy a matar, si me dejas me voy a morir, me voy a enfermar, o cuidado con dejarme porque no me tomo la pastilla anticonceptiva. Básicamente la violencia psicológica, las consecuencias que deja son un deterioro en la persona. La violencia psicológica va disminuyendo, va haciendo que la estabilidad, la integridad, el autoconcepto de la persona cada vez se haga más chiquito, que la persona se desvirtúe, se invalide, que tenga miedo, que tenga culpabilidad, que vaya perdiendo valor, valentía.
Básicamente la violencia psicológica es un dominio donde el acosador, el abusador o el violentador absorbe, consume, envuelve a la víctima, y la víctima cada vez se siente sin menos armas, sin menos posibilidades. Un modus operandi muy también común de la violencia psicológica es alejar de toda la familia, es decir, no te veas, no salgas con amigos o amigas, no salgas con tu familia, solo sal conmigo, para de cierta manera alejar a esta persona y que esta persona se sienta sola, que esta persona sienta que lo único que tiene es al violentador. Entonces esta persona se siente así, se siente disminuida, siente que nadie le quiere, que el violentador le está haciendo un favor al estar con ella, y entonces hay esto de sentirse más pequeña, y obviamente las consecuencias es que la persona puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede llegar al suicidio, puede ser una persona que tarde mucho tiempo en restablecer las relaciones con su familia, con sus amigos, que vuelva a conseguir pareja, puede afectar su condición de maternidad, puede afectar en su sentido laboral, porque la persona se va quedando sin armas, va sintiendo que no sirve para nada. Bueno, ¿cómo superar la violencia psicológica? En este caso sí me gustaría hablar de la naturalización de la violencia. Y me parece súper importante trabajos como el que tú estás realizando, precisamente para dar a conocer a las personas de que las manifestaciones de violencia no solamente tienen que verse en el cuerpo para creer que generan consecuencias. Es importante para que una víctima supere una violencia psicológica, primeramente que se dé cuenta que está siendo víctima de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica y la simbólica, que vienen muy de la mano, son las más naturalizadas en la sociedad actual. Es decir, si a ti te insultan, si te dicen que no vales nada, si están manipulándote, primero, tú no te das mucha cuenta, te tardas mucho tiempo en darte cuenta. Segundo, como tú te culpabilizas, no hablas, no rompes del silencio y consideras que tú estás haciendo algo mal. Tercero, si ya logras a veces tener la fuerza de hablar, nuestra sociedad está tan metida y tan normalizada en la violencia que te van a echar la culpa a ti, o van a empezar a decir, pero tú le provocas, pero tú también no será que le dices algo, o te van a decir, ay, pero así mismo es, así son las personas, es que él tiene mal carácter o ella tiene mal carácter, ella es así, solo no le hagas caso. Entonces disminuimos completamente y quedamos invisibilizando estas fuertes consecuencias que te contaba en la pregunta anterior, que van a dejar deterioro en la persona. Entonces lo que va a terminar pasando es que esta persona, bueno, en cuanto al contexto actual y al tema de las terapias virtuales, puedo decir que a diferencia de muchas otras áreas, esto de las terapias virtuales y del tema online en realidad ha favorecido mucho la psicología, lejos de afectarla. Yo creo que los resultados son positivos, no son negativos. ¿Por qué? Primero, pues porque ha permitido que las personas, al estar en pandemia o al estar en cuarentena, esto es un fenómeno que se ha visto mucho, ya dejen primero, de normalizar su situación. Segundo, de aplazar, porque hay personas que se daban cuenta que estaban siendo víctimas, pero pues no sé, con salir de la casa, con no verle a su agresor, con intentar escapar, solucionaban, pero pues ya el momento en el que tenían que estar 24/7 ahí y empezaban a ser más fuertes las agresiones, ya no aguantaban más y pues en muchos casos buscaron la ayuda psicológica, y eso fue muy favorable. Segundo, el tema de las terapias online nos rompieron mucho las barreras de distancia. Muchas personas que muy lejos, en provincias donde no hay psicólogos o donde no hay la posibilidad de ir a un terapeuta, pueden ahora acceder, porque pues ya casi el internet está siendo mucho más común, y yo creo que se ha favorecido porque las personas, al menos con algo de datos o con un internet, aunque no sea tan bueno, han podido acceder a este nivel, porque pues los psicólogos también nos hemos acomodado, ¿no? Si no es por Zoom, hemos visto por WhatsApp e inclusive por llamada telefónica. Entonces, en realidad, si tú me preguntabas hace unos meses, bueno, finalmente agradecerte el interés. Creo, como digo, que es importante hablar de estos temas para que la gente pueda conocer o pueda identificarse como víctima, identificar qué señales pueden ser parte de la agresión, y que entender, sobre todo lo que quiero decir o lo que quiero dejar como reflexión, es que no solo los golpes son violencia, que no solo las agresiones sexuales son violencia, sino que, como dije, todo aquello que disminuya tu integridad, que te haga sentir pequeño, que te genere culpabilidad y que te quite las ganas de vivir, de soñar, de hacer las cosas que antes hacías, es violencia. Que las personas tienen que ser muy sabias para identificar cuándo necesitan ayuda, que hay que desnaturalizar la violencia, porque la violencia está naturalizada en cada momento de nuestra vida. Esto de que no es que te pega porque es tu esposo y porque te quiere, o que
se pega a los hijos porque es normal y porque es por amor, que se maltrata a las parejas porque es normal. Eso es algo que hay que empezar a desnaturalizar, hay que empezar a entender que la violencia no es la solución para nada, que no genera ningún aspecto positivo y que lo único que genera es el deterioro en la persona. Entonces es importante hablar de la violencia, entender, identificar si yo estoy siendo víctima de violencia, buscar ayuda y lograr superarlo. Y como yo decía, también entender que superar un cuadro de violencia tiene mucho que ver con la decisión que uno tenga, con tomar acciones legales si es que eso es lo correspondiente, pero también con tener como la